Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. El tema a exponer es modalidades de los actos jurídicos. Como introducción tenemos a los modales jurídicos. Son también llamados como elementos accidentales de los actos jurídicos. Normalmente estos actos producen efectos inmediatos y simultáneos como la compra y venta al contado. Estos son actos puros y simples. Sin embargo, por la voluntad de la persona o por la ley se incorporan ciertas modificaciones a los contratos. Posteriormente, fuera de los requisitos esenciales, sin los cuales no se puede configurar la existencia de los negocios jurídicos o su eficiencia. Otros elementos que están presentes, podemos decir que es modificándolos, imponiéndoles modalidades especiales. Se dice también que un negocio puro y simple, cuando esta declaración de voluntad se formula sin interferencia de circunstancias cambiantes. En el desarrollo de los elementos accidentales y atendidos a su posibilidad de su incorporación al acto jurídico, debemos asociar estos elementos a la distinción de los actos jurídicos entre modales y actos puros. Según el acto jurídico, puede o no admitir esta intersección de modalidad. Los actos modales se ubican lo que es en el campo de las relaciones obligacionales. Es por eso que es un tratamiento legislativo de las modalidades que se vincula al derecho de obligaciones. Sin embargo, es conveniente precisar que esta es una atención a la sistemática del Código Civil, que están comprendidas en el tratamiento legislativo. En otra parte tenemos lo que son los elementos accidentales o también modalidades. Esta puede referir a la totalidad de los efectos del negocio jurídico. Modalidades de los actos, antecedentes históricos. Acto y negocio en el lenguaje jurídico romano y en el medieval. Los términos actus y negocium son pertenecientes al vocabulario de los juristas romanos. La palabra actus significa simplemente la actuación, o lo actuado o el acto, en un momento preciso o en un dilatado arco de tiempo. Este propósito jurídico específico o no lo tenga. Según Ulpiano, Laveón decía que actum es una palabra general, como sería verbum generale, que se usa para indicar algo que va a ser actuado, agato, mediante la declaración de palabras, como una estipulación mediante una realización efectiva de algo o de alguna entrega de dinero. Por cierto, también se aplica a las actuaciones creadoras de obligaciones como contrato sensorial o de estipulación. El término negotium, por su parte, frecuentemente es plural, negotia. Esto significa un conjunto de asuntos patrimoniales que le interesa a alguien, indistintamente que son referidos a actuaciones jurídicas o puramente materiales. También el vocablo negotium es consecuencia y recibe una aplicación en el ámbito del tráfico bilateral y oneroso. El acto y negocio en el lenguaje jurídico moderno. El estado de cosas romanos y medieval, en cuanto al uso de los términos actus y negotium, hubo el cambio radical en la jurisprudencia moderna, pero es necesario distinguir por un lado que hay que atender que esas se manifiesten en intereses sistemáticos, sea que no se manifiesten. Por otro lado, hay que verificar el empleo de estos términos en la construcción sistemática misma. El anunciado cambio se refiere a este último aspecto. La palabra acto y negotium continúan siendo empleadas en el discurso dogmático ordinario, ya sea con una independencia de su empleo sistemático, como antes ha ocurrido en la jurisprudencia romana y en la medieval.
La difusión de la nueva tricotomía. Esta identificación había sido operada por Conan, quien era otro arbitrario y no tenía ayuda en las fuentes. Él no dejó de causar un impacto inmediato en algunos juristas posteriores. Algunos examinaron un conjunto de juristas posteriormente a la distinción de corrientes al pensamiento. En una de ellas se menciona a algunos juristas pertenecientes al filón humanístico del pensamiento jurídico que eran igual al de Conan y partiendo de intereses intensamente sistemáticos. Uno de los célebres de esta corriente fue Hugo Donelus, que nació en 1527 y falleció en 1591. Que no haya probado en una innovación, en otros que haya sido en cambio la hayan adoptado, y esto se explica debido a una fuerza ordenada que ofrecía la nueva tricotomía. El primer ejemplo de recepción de la nueva tricotomía se ve en el jurista y político francés Jean Bodin. No fue casualidad que él también usara en este opúsculo el Iurus Universi tributario en el 1578, un proyecto resistematizado del derecho, fundado en el método ramista, para el cual la tricotomía de Conan resultaba sumamente útil. La superposición de la doctrina del acto o negocio jurídico a la del contrato. En el Código Civil de 1804 no contiene una parte general o no conoce la tricotomía de personas, de cosas o actos, y estas son totalmente extrañas a la expresión del acto jurídico o negocio jurídico. Ocasionalmente aparece en la voz de acto, aunque aquella tricotomía nació en Francia por obra humanística de Francois Conan, como ya habíamos visto. Fue recibida primeramente en este país y por los autores como Bodin y Pierre Gregory en Alemania. Esta fue una tierra de promisión, donde floreció de la manera que hemos examinado a lo largo de este trabajo. La jurisprudencia francesa en el siglo XVII y XVIII, en cambio, no se dejó seducir por ella. Concepto. Las modalidades de los actos jurídicos son aquellas modificaciones incorporadas voluntariamente por las partes o por la ley a los efectos materiales de los actos jurídicos. Estos pueden ser el plazo, la condición y el modo o carga. La condición es aquel acontecimiento, evento o suceso futuro e incierto de cuya llegada depende el nacimiento o extinción de un hecho jurídico. Clasificación de la condición. A. Condiciones positivas, negativas. Las positivas es cuando acontece una cosa física y moralmente posible. Por ejemplo, que Pedro se reciba de abogado o que Juan se case. Posteriormente, las negativas es cuando una cosa no acontece. Por ejemplo, con el contrato de donación, el donante hará la tradición de la cosa solo si Juan no se casa con María. B. Condiciones posibles e imposibles. Según el hecho sea física y moralmente realizable o no lo sea, en el caso de los posibles, la condición positiva debe ser física y moralmente posible. No debe existir un obstáculo que determine la absoluta imposibilidad que tal hecho pueda realizarse. Por otra parte, los imposibles son aquellas contrarias a la ley de la naturaleza física y moralmente imposibles. A continuación desglosaremos estos dos aspectos. Naturaleza física. La condición no se puede cumplir porque la propia naturaleza hace absolutamente imposible dicho cumplimiento. Por ejemplo, viajar al sol. Moralmente imposible. Las que consisten en un hecho prohibido por las leyes y es opuesta a las buenas costumbres o al orden jurídico. Se miran también como imposibles las que están concebidos en términos intangibles. Estas últimas condiciones son llamadas a los autores intelectualmente imposibles. Buenos días, compañeros y licenciados, mi nombre es Daniela. Continuando con la exposición del título Condiciones, vamos a irnos al inciso C, que sería condiciones potestativas, causales y mixtas.
Condición potestativas. Dependen de la voluntad del acreedor o deudor. Se distinguen en dos, que son simplemente potestativas y meramente potestativas. Simplemente potestativas son aquellas cuyo cumplimiento dependen de un hecho voluntario de acreedor a deudor. 2. Meramente potestativas. Consiste en la pura o mera voluntad de una de las partes. Condición causal. Aquella que dispone que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso, que sería un suceso imprevisto. Y como ejemplo tendríamos a una persona natural que en condición de donante, siempre y cuando llueva en el mes de febrero. Ese sería un ejemplo de una condición causal. Condición mixta es aquella que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte también de la voluntad de un tercero. Un ejemplo sería que Pedro se obligó a dar a Juan un auto si es que se casa con María, ¿sí? Entonces la tercera persona sería María. La suspensiva es aquella que mientras no se cumplen, se suspende la adquisición de un derecho. En otras palabras, es el hecho futuro o incierto del cual depende el nacimiento o adquisición de un derecho. Como ejemplo tenemos a una compañía de seguros, donde se compromete a indemnizar al propietario un inmueble si éste está destruido o deteriorado por un incendio. ¿Sí? Tenemos las resolutorias, que sería el acontecimiento futuro e incierto del cual depende la extinción de un derecho. Como ejemplo tendríamos que Juan le arrienda un departamento a Pedro, pero si Juan se casa, el contrato queda anulado o terminado. Ese sería el ejemplo de la condición resolutoria. El plazo o término. El plazo hace referencia al periodo o lapso de tiempo dentro del cual y en cualquier momento debe realizarse un acto procesal. Un ejemplo de plazo es el plazo de contestación de la demanda de divorcio, ya que el cónyuge demandado tendrá un plazo de 20 días hábiles para presentar por escrito la contestación de la demanda. Existen dos clases de plazo: el plazo inicial o suspensivo, el plazo final o resolutivo. El plazo inicial o suspensivo es el acto jurídico que producirá efectos en una fecha posterior a la de su celebración. Un ejemplo es la firma de contrato de un comodato, que es un préstamo de un bien, pero el bien se entregará dentro de 3 meses. El plazo final o resolutivo es el acto jurídico que produce todos sus efectos hasta que se produzca la condición. Un ejemplo es que Juan presta dinero a Julio, quien debe pagar totalmente dentro de 5 meses. El término es el límite del plazo en que tiene que realizarse un acto procesal. Un ejemplo de término procesal es el auto de fijación de puntos a aprobarse, que debe impugnarse en un término de 3 días. En el término no puede impugnarse antes de lo establecido. En el ejemplo no puede impugnarse en el segundo día, ya que en el Código de Procedimiento Civil dice que debe ser objetado por las partes dentro del 3er día. El cargo es la obligación impuesta por el disponente al beneficiario de un acto de liberalidad, por lo general, aunque no necesariamente. Un ejemplo de cargo puede ser que Juan dona una casa a Julio con el cargo de que haga un monumento que recuerden al donante. En conclusión, debemos tener 3 puntos claros. El primero es que la condición es un hecho futuro e incierto. El plazo es un hecho futuro pero cierto. El cargo es una obligación que el beneficiario del acto gratuito debe realizar para tener el beneficio pleno. Características de las modalidades del acto jurídico. Son expresas porque no se las presume. Las partes deben señalar las modalidades a las que les somete un documento público o privado, especialmente en los contratos bilaterales de carácter oneroso. Excepcionales porque, por regla general, los actos jurídicos son puros, simples y sin modalidad alguna. Accidentales porque su presencia o no en un documento no afecta ni invalida la esencia misma del acto jurídico. Mi nombre es Jan Mayron Chipana Kelka. Actos jurídicos sujetos a las modalidades. Los actos jurídicos de tipo patrimonial pueden estar sometidos a estas modalidades, ya que aplicarlas en los actos jurídicos extrapatrimoniales derivarían en la nulidad de las mismas. Sin embargo, excepcionalmente se aceptan las modalidades de los actos jurídicos extrapatrimoniales, como en el caso de rechazar la modalidad proveniente de una herencia. 5. Teoría sobre las
sobre las modalidades de los actos jurídicos. 1. Los hechos, conceptos. Constantemente en nuestro entorno están aconteciendo una serie de hechos, algunos de los cuales ocurren sin nuestra intervención, como un eclipse solar u otros provocados por nosotros, como la celebración de una compra y venta. En el primer caso, el hecho no tiene relevancia para el derecho. En el segundo, sí, ya que produce consecuencias jurídicas. Una definición amplia que comprende las diversas clases de hechos que ocurren en nuestro exterior es la que da el jurista Hernán Larraín Ríos, y que es el siguiente tenor. Es todo suceso o acontecimiento ocurrido en el mundo exterior y susceptible de ser percibidos por los sentidos, que puede o no producir efectos jurídicos. De esta definición podemos destacar dos elementos básicos de los hechos. El primer elemento es que debe acontecer en el mundo exterior, lo que excluye lo que imaginamos o alucinamos. El segundo elemento se refiere a que sea susceptible a ser percibidos por nuestros sentidos, por lo cual resulta discutible, porque efectivamente hay muchos sucesos que ocurren en el exterior sin que por sí mismos los podemos percibir. Por ejemplo, el hecho de la fecundación. No obstante, lo anterior es un hecho que tiene importantes consecuencias jurídicas. Actos jurídicos. Un breve concepto. Los hechos jurídicos son realizados por el hombre con la intención de producir ciertos efectos jurídicos deseados, como la de disponer de los bienes. Hechos jurídicos son realizados por el hombre con la intención de producir ciertos efectos jurídicos deseados, como la de disponer de los bienes en favor de una persona. Estamos ante la presencia de un acto jurídico en favor de una persona. Estamos ante la presencia de un acto jurídico. El destacado jurista francés Capitan los define de la siguiente manera: manifestación exterior de la voluntad formulada con la intención de producir efectos jurídicos y que genera los efectos queridos por su autor, porque la ley sanciona esa manifestación de voluntad. Continuando con esta presentación, vamos a hacer referencia a las modalidades de los actos jurídicos internacionales. Antes de partir con este contexto, es importante señalar el concepto en relación a este subtítulo, que nos menciona lo siguiente. El acto jurídico internacional es el acto voluntario lícito realizado por las obligaciones entre estados u otras personas capacitadas. Bueno, viendo desde este punto, podemos decir que la celebración de todo acto jurídico internacional requiere o motiva el establecimiento entre las partes interesadas de relaciones a dicho efecto, en donde dos o más sujetos de derecho internacional son necesarios para su realización. Por otra parte, lo lógico es que la voluntad de las partes establezca en cada caso, al someterse a reglas conocidas, si las relaciones emergentes son de derecho internacional o pertenecen a otro orden de relaciones. Posteriormente, es importante señalar que existen tres condiciones que son elementos determinantes de su validez. El primer elemento, capacidad de las partes, que resulta de la calidad que invisten como sujetos de derecho internacional. Por consiguiente, debe tratarse de estados reconocidos o de otras personas internacionales con capacidad de acción suficiente. El segundo elemento, libre consentimiento. Importa el mutuo acuerdo de voluntades de las partes interesadas. Debe ser expresado libremente, que surge de los diversos modos
de creación de las obligaciones internacionales. El tercer elemento, objeto lícito, que de alguna manera hace referencia que la materia sobre la que se quiera contratar sea acorde al derecho y a la moral, en donde no puede ser contrario a la ley vigente, tampoco puede ser contrario a las costumbres. Posteriormente, en relación a esta temática podemos señalar algunos artículos establecidos en el Código Civil boliviano. Por ejemplo, el artículo 1018 del Código Civil boliviano. Nulidad de la aceptación y de la renuncia anticipada. Es nula toda aceptación o renuncia de la herencia instituida por una persona viva. Seguido de este artículo podemos visualizar en la viñeta que existen otros artículos en relación a esta temática. Y ya para finalizar esta presentación, en conclusión, el negocio jurídico, en su estructura deberá contar necesariamente con los llamados elementos esenciales y podría contar con los denominados elementos accidentales, en donde hace referencia a las modalidades del acto jurídico. Por otra parte, cabe resaltar que los primeros son imprescindibles para que el negocio jurídico esté bien constituido en su estructura y acorde a la validez, mientras que los segundos son prescindibles, en donde podrán estar presentes o no en un negocio jurídico, dependiendo la voluntad de las partes al momento de celebrar el acto negocial. Entre las recomendaciones, según el análisis realizado en esta investigación, es importante tomar en cuenta cada uno de estos datos en relación a las modalidades de los actos jurídicos y respetar y tomar en cuenta las normas señaladas en cualquier cuerpo normativo.